Muy buenos días y bienvenidos un día más a este momento con Dios. En este día vamos a ver el último capítulo, o parte del último capítulo del libro de Nehemías, un libro que nos ha ocupado durante unos cuantos días y en los que hemos considerado algunas de las enseñanzas que tenemos en él, viendo el actuar de Nehemías como líder, como responsable y también cómo fue llevando al pueblo hasta la consecución de las metas que tenían por delante, de los proyectos. Pero en el último capítulo hay algo que tenemos que considerar. El pueblo había vivido muchas cosas, había vivido momentos de muchas ganas al principio cuando querían trabajar, habían vivido momentos de desánimo. También habían sentido en su piel las amenazas de aquellos que querían acabar con sus vidas, incluso derribar toda la obra que ellos estaban haciendo para el Señor. Habían vivido la euforia también del terminar la obra, de ver, de llorar, de estremecerse con la palabra de Dios, de comprometerse con el Señor a cumplir todo lo que en el libro de la ley estaba escrito. Todo eso había acontecido. Pero qué rápido cada uno de nosotros nos olvidamos de las cosas. Nos olvidamos de las cosas vividas y prácticamente vamos viviendo al día como si hubiera cosas que no hubieran sucedido, como si no las hubiéramos experimentado. Y en el último capítulo, en el capítulo 13, Nehemías tiene que reformar algunas cosas. Él se volvió a Susa, la capital del reino. Él se volvió a ese lugar donde él estaba sirviendo de copero del rey Artajerjes. Entonces ahí él está y luego vuelve después de un tiempo y se encuentra que las cosas han cambiado mucho. Cuando realmente dejamos de lado en nuestra vida la dirección del Señor, nos abrimos a un montón de cosas que nos hacen daño y a veces no somos conscientes de lo que realmente está sucediendo dentro de nuestras vidas. Y una de esas cosas es que uno de los sacerdotes que estaba ahí había emparentado con Tobías. Sabemos que en este libro había 3 personas, Sanbalat, Tobías y Gesem, que eran las personas que el diablo quería utilizar para que la obra del Señor se fuera a pique. Y uno había emparentado con este Tobías. Mirar, dice la palabra de Dios que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y como templo del Espíritu Santo, quien tiene que morar en nosotros justamente es ¿quién? El Espíritu Santo, que es la misma presencia de Dios en nuestra vida. Y ahí lo que tenemos que dejar entrar en nuestra vida, a quien tenemos que aposentar en nuestra vida, a quien tenemos que permitir que guíe y gobierne y dirija nuestra vida, es el Señor por medio del Espíritu Santo que ha colocado dentro de cada uno de sus hijos. Cuando eso no ocurre, cuando dejamos entrar otras cosas, cuando nos vamos despistando o nos vamos tranquilizando, nos vamos quedando, bueno, parece que todo está hecho, ¿no? Ahí es cuando llega el peligro y dejamos entrar cosas que nos van a afectar, cosas que van a quitar de en medio lo que realmente debería haber. Y allí nos enfriamos y allí empezamos una vida que aún perteneciendo al pueblo de Dios y siendo hijos de Dios, nos apartamos de sus principios. Y es muy fácil ir dejando entrar todas estas cosas. Y dice el texto, que dice desde el versículo 4 en adelante. Dice, y antes de esto el sacerdote Eliasib, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino y del aceite que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores y a los porteros,
y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey para volver a Jerusalén. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Y me dolió en gran manera, y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver allí los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos. Y todo Judá trajo del diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes. Y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadoc, y de los levitas a Pedaías, y al servicio de ellos a Anán, hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles. Y ellos tenían que repartir a sus hermanos: acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. En estas cosas vemos diferentes puntos. Primeramente, cuando en nuestra vida estamos llevados y dirigidos por el Espíritu Santo, Él nos llena. Él nos llena de las cosas que pertenecen a Dios. Él nos guía dentro de la voluntad de Dios. Pero cuando nosotros abrimos la puerta a otras cosas, las dos cosas, lo que entra del mundo, todas aquellas cosas que el diablo quiere introducir en nuestras vidas para apartarnos de Dios, y las cosas de Dios no pueden convivir juntas. O hay unas o hay otras, pero no puede haber en nuestra vida mitad y mitad, porque el mismo Señor dice: o estás conmigo o estás contra mí. No se puede servir a dos señores. Y vemos que en el momento en el que este hombre, Eliasib, había emparentado y le había abierto la puerta del templo a Tobías, este enemigo del pueblo, y le hizo una cámara, lo que hizo de allí es quitar todo lo que había en ese lugar. Era una cámara preparada, ¿para qué? Para que guardaran las ofrendas, el incienso, los utensilios, el diezmo del grano, del vino, del aceite, eso que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los sacerdotes, y lo quitó, porque las dos cosas no pueden convivir juntas. Dice en Gálatas, sabéis el texto que habla de la carne y el espíritu, dice que se oponen entre sí, no pueden estar a la vez, porque o reina uno o reina el otro. Y cuando dejamos entrar toda esa influencia del mundo pensando que no ocurre nada en nuestro interior, la carne quita del medio lo que el Espíritu ha colocado para tomar posesión. Y por supuesto, si no nos guía el Espíritu, no es que nos guiemos nosotros solos, porque eso no es así. Si no somos guiados por el Espíritu, somos guiados por la carne. Y la carne lo que hace es quitar del medio lo que el Espíritu ha colocado ahí. Y se hace fuerte y toma posesión. Porque solamente que dejemos una rendija abierta entra y toma posesión de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con aquello que permitimos que entre en nuestra vida. Muchas veces pensando que tenemos las cosas controladas, que no va a pasar nada, pero tenemos que tener cuidado. Porque aquí quitó del medio lo que eran las cosas del Señor, y además no solamente eso, sino que hizo inútil todo el trabajo que se tenía que hacer dentro del templo. Lo quitó. Y dice incluso que esos mismos cantores, porteros, sacerdotes, se fueron de allí porque no estaban recibiendo lo que ellos tenían que recibir. Todo lo contrario. Y habían abandonado el verdadero motivo de ser del templo, que es un lugar de la presencia de Dios, que es un lugar de culto y de adoración a Dios. Y eso había desaparecido.
Muchas veces dejamos entrar por nuestros sentidos cosas que vemos con nuestros ojos, cosas que oímos, cosas que meditamos, que decimos, bueno, no está tan mal, no es tan malo, pensando que somos fuertes, pero poco a poco vamos emparentando con las cosas del mundo. Y cuando más cosas del mundo entran, más cosas del Señor salen. Y ahí es donde entra nuestro peligro, porque de una forma muy sutil, Tobías entró, y no solamente entró, y para que entrar fueron quitadas las cosas que estaban ahí puestas para la obra del Señor, sino que él mismo entró y colocó todo lo suyo, porque el mundo cuando entra en nuestras vidas se aposenta, quiere encontrarse cómodo con nosotros y viene con todos sus muebles, viene con todos sus utensilios. ¿Para qué? No para estar de pasada, sino para quedarse. Y al final, ¿qué es lo que debe quedarse? En nuestras vidas lo que tiene que quedarse es todo lo que viene de Dios. Y para eso tenemos que irnos alimentando de Dios constantemente. Alimentando, leyendo su palabra, orando, teniendo relación con el Señor, para que eso ocupe todo nuestro ser, para que ocupe todas las áreas de nuestra vida, que no haya habitaciones ni áreas en las que sea echado fuera. Pero cuando nos damos cuenta de esto, y es el aviso que vemos en el libro de Nehemías que hay que hacer. Y Nehemías no negoció con Tobías. No negoció, diríamos, el espíritu no negocia con la carne. Mira, vamos a hacer así. Sal y yo te doy esto, pero mira, tienes que salir de aquí. No. Dice que Nehemías arrojó todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la cámara. Lo echó. Hay que tomar una decisión de echar todo eso fuera de nosotros. Muchas veces tendremos que ir y pedir perdón por el descuido, por haber permitido eso que nos ha afectado en nuestra vida, porque vemos que todo el servicio se anuló. Es que cuando entra todo lo que el mundo quiere meter dentro de nosotros, nuestro servicio al Señor queda anulado. Porque estamos controlados no por el Espíritu, estamos controlados por la carne. Entonces queda totalmente anulado. Pero para volver a que ocupe el Señor el lugar que tiene que ocupar, hay que quitar del medio todo lo que estorba. Y Nehemías dice que arrojó, lo quitó. Pero no solamente lo quitó, decidió tomar esa decisión, sino que dice que después dije que limpiasen la cámara. Hay que limpiar, porque el pecado ocupa un sitio, pero ensucia, y hay que limpiarlo. Y cuando nosotros obtenemos limpieza del Señor, es cuando nos arrepentimos y decimos, Señor, perdóname. Perdóname por haberme descuidado, perdóname por haber permitido que todo esto entrara y afectara en mi vida. Y había que haber arrojo de cosas, quitar de en medio y limpieza. Pero una vez que eso está bien, que eso está limpio, hay que volver a colocar lo que tenía que estar. Y Nehemías volvió a colocar todas aquellas cosas que habían sido quitadas, todas aquellas cosas que habían sido apartadas, y no solamente las colocó, sino que empezó a que le dieran el uso que debían de tener. Y puso personas ahí que realmente hicieran la obra del Señor y cuidaran de cada una de las cosas que había allí. También cuidaran de los levitas, de todos los que estaban trabajando para que recibiesen eso que por orden del Señor tenían que recibir por su servicio, y que la obra en el templo volviera a tener un lugar preeminente, volviera a ocupar el lugar central en la vida del pueblo. Dios volviera a ser honrado y adorado en la vida de cada uno. ¿Qué podemos aprender de esto? Qué fácil es despistarnos. Qué fácil es ir abriendo puertas. Qué fácil es ir permitiendo ciertas cosas en nuestra vida, que poco a poco lo que hacen es tomar posesión de nosotros mismos. Y cuando permitimos eso en nuestra vida, eso que entra de una forma sutil,
Todo lo que tiene que ver con el Señor es apartado, apartado, apartado y quitado del medio. Y cuando es quitado del medio, nuestro servicio queda completamente perjudicado, porque dejamos de servir al Señor fielmente. Estamos controlados por la carne y en ningún momento por el Espíritu. Y eso es lo que nos lleva y nos hace funcionar. Pero cuando el Señor nos muestra esta realidad, cuando vemos esto, cuando vemos que nos estamos volviendo insensibles, cuando vemos que no leemos, que vemos que hay ciertas cosas que buscamos antes que al Señor y muchas veces ni nos preocupa, hay que encender esa luz de alarma. Y cuando vemos eso, la forma de tratarlo no es invitar a salir esa carnalidad que hemos dejado entrar en nuestra vida, sino arrojarla. Nehemías la arrojó, y arrojar tiene que ver con sacarlo prácticamente violentamente fuera, echarlo de ahí y limpiarse. Y decir, Señor, perdóname, ocupa el lugar que a ti te corresponde. Y cuando el Señor vuelve a tomar posesión de cada uno de nosotros, las cosas vuelven a su sitio y otra vez nuestro servicio es como debe ser, un servicio que cumpla con los planes de Dios, que honre y le glorifique. Entonces vayamos con cuidado, con no emparentar con las cosas del mundo, con pensar que no hay ningún peligro, porque realmente va a quitar del medio todo lo que tiene que ver con nuestra relación con el Señor. Y que ahí, si esto ha sucedido, pongamos solución. Y aquí el mismo Nehemías ya al final le dice, Señor, acuérdate de mí, en orden a esto, y no borres mis rebeliones que hice, y no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios y en su servicio. Necesitamos realmente tomar decisiones en nuestra vida, tomar decisiones de saber qué entra, qué permitimos entrar, en qué invertimos nuestra vida, porque al final lo que entra es lo que va a llenar nuestra vida, y nuestra mente y nuestro corazón y nuestra propia vida no está para ser un basurero, sino para realmente un lugar donde Dios tenga la preeminencia, un lugar que nos lleve a honrar y a glorificar al Señor. Entonces, vigilemos, porque estas cosas son muy sutiles, pero nos afectan y nos van apartando de la relación con Dios y de su servicio. No permitamos eso, alimentémonos diariamente sola y exclusivamente del Señor, de su palabra, de su voluntad, y rechacemos cualquier cosa que quiera hacernos quitar de ese lugar en el que Dios tiene la preeminencia, para que realmente Él tenga la gloria y la honra. Pero este aviso que vemos en el libro de Nehemías nos tiene que llevar a hacer que podemos vivir muchas cosas, podemos haber experimentado grandes milagros de parte de Dios, cómo el Señor nos ha animado, cómo nos ha levantado, pero luego es muy fácil volver a caer, porque el hombre se olvida muy pronto de las cosas y creemos que tenemos la capacidad de hacer las cosas por nosotros mismos. Pero en este momento es el momento de colocar las cosas en el Señor. Sabéis esa historia, muchos la conocéis, que habla de un indio que su hijo le preguntaba, dice, he tenido un sueño y estaba soñando que había dos animales dentro de mí que luchaban constantemente y los dos querían tomar posesión de mi vida. Uno era la carne, otro era el espíritu. Dice, pero ¿cuál de los dos va a ser el que venza, el que predomine? Y el hombre mayor, el sabio, le contestó, va a ganar al que más alimentes. Va a ganar al que más le des de comer, al que le hagas más fuerte. Entonces, que realmente alimentemos nuestra relación con Dios, alimentemos realmente el espíritu que tome ese lugar y sea el que venza a las obras de la carne. Señor, te damos gracias por tus avisos, Señor, en nuestra vida.
Señor, ayúdanos a no bajar la guardia. Ayúdanos, Señor, a estar siempre velando, Señor, siempre en relación contigo. Señor, guiados por tu Espíritu Santo en todo momento, para que veamos qué cosas nos concedes, qué cosas quieres de nosotros, para que entendamos tus planes y tu voluntad en nuestra vida. Y Señor, que en ningún momento abramos la puerta a las cosas de este mundo, Señor. Abramos la puerta para que entren, Señor, para que se vayan no solamente aposentando, sino que se sientan cómodos en nuestra vida. Que eso no sea así, Señor, porque sabemos que todo eso lleva unas consecuencias en cada una de nuestras vidas, de dejar de honrarte, dejar de alabarte, dejar de servirte. Señor, realmente que si eso está ocurriendo, nos estamos dando cuenta de eso hoy, Señor, que arrojemos todo eso, que te pidamos perdón, Señor, que realmente limpiemos, Señor, cada una de las áreas, Señor, que han sido afectadas, y que todo lo que tú has puesto vuelva a ese lugar, Señor, y que nuestra vida sea un sitio de alabanza y de honor a tu nombre. Gracias, Señor, por avisarnos y ayúdanos que como hijos tuyos, como pueblo tuyo, Señor, vivamos, Señor, buscando la santidad en nuestra vida, en cada una de las áreas de nuestra vida. Gracias, Señor, por avisarnos. Gracias, Señor, por amarnos, Señor, y por decir qué tenemos que hacer, Señor, si eso ocurre. Y, Señor, ponemos este día en tus manos y pedimos de tu dirección, Señor, y de tu ayuda. Y ayúdanos que en ningún momento bajemos la guardia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Que el Señor nos bendiga.